Muy cerca de Lisboa se encuentra la antigua escapada estival de los Reyes de Portugal. Acompáñenme a conocer uno de los lugares más espectaculares de este país. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Sintra. Muy buenos días, mis chamos. Ahora vamos a ir a conocer una de las regiones más conocidas de acá de Portugal, que es Sintra. Estoy yendo desde Cascais, así que tengo que tomar un autobús que me lleva directamente hasta la estación de Sintra, y desde allí se coge otro autobús turístico que da un recorrido circular a través de toda la región. Hay que hacerlo porque son muchos palacios y son todos bien lejos del centro. Sintra es un pueblo muy bonito que se encuentra cerca de Lisboa, en la Serra da Sintra, que es un escape muy común entre los lisboetas en el calor del verano. Incluso aquí se encuentran varios de los palacios de verano de los antiguos reyes de Portugal. Hoy en día Sintra es patrimonio cultural de la humanidad junto con todos los palacios que se encuentran en sus alrededores. Bueno, mis chamos, llegué justo cuando salí del autobús al Palacio da Pena, así que voy a intentar subir en taxi e intentar ver un poquito porque lamentablemente ahorita los sábados están cerrando a la 1 todos los monumentos. Bueno, pedí un Uber para el Palacio da Pena y aquí estoy. No, mentira, no estoy. El Uber nos llevó a algún sitio que no tengo ni idea dónde es y ahí, nada, tendré que caminar. Dice que son 27 minutos, pero las subidas están bien buenas para llegar, así que probablemente no les pueda mostrar mucho del Palacio da Pena. ¡Ay, me caigo! No se dieron los planes de subir al Palacio da Pena, así que nos vinimos a la Quinta da Regaleira, que está muy cerquita del centro de Sintra y que es uno de los palacios más bonitos de acá de Sintra. Este palacio tiene la curiosidad que fue mandado a construir por un habitante muy rico de acá de la ciudad en el siglo XIX y pidió al arquitecto que viajara por toda Europa para que se llenara de los distintos estilos arquitectónicos que podía haber en el continente y los plasmara aquí. Así que van a encontrar muchísimos lugares que son góticos, que son renacentistas, que son islámicos, ¿ok? Porque se nutrió de todos estos estilos arquitectónicos de toda Europa. Esto es lo que llaman el romanticismo, que es estar en muchos sitios sin tener que dejar tu lugar. Los numerosos edificios de la Quinta, que incluyen no solo el palacio, sino además una capilla y numerosas construcciones, fueron terminados apenas en 1910. Una curiosidad de la Quinta da Regaleira es que su dueño era masón, así que a través de todo el edificio y los jardines, que son enormes, van a ver muchos símbolos de la masonería. El más importante es el pozo iniciático. Hoy en día este pozo iniciático es el protagonista de la visita a la Quinta da Regaleira. Miren, mi chamo, me sorprendió muchísimo este tronco gigante que tengo aquí detrás, pero la verdad es que era toda una mentira, está hecho de ladrillo.
fueron los planes de ir al Palacio de la Peña. Me quedé conociendo un poquito de Sintra y la verdad es que el pueblo está precioso, está lleno de callecitas empedradas, angostitas, que están muy muy bonitas, además que es súper colorido, se siente un poquito un aire a Brasil, bueno, pero es casi como la misma cultura a veces, ¿no? La ciudad de Sintra es patrimonio de la humanidad junto a los palacios que la rodean desde el año 1995, ya que es un ejemplo único de la ocupación cultural de un lugar específico. Hoy sus monumentos abarcan más que sus palacios. Como saben, Sintra está lleno de palacios y el que está en el propio centro de la ciudad es el Palacio Nacional de Sintra, que fue durante muchos años el Palacio de los Reyes de Portugal durante el verano. Es uno de los más bonitos, sin embargo hay otros un poco más interesantes, así que este no se los voy a mostrar, pero saben que si están aquí y tienen bastante tiempo, vale la pena entrar. Este espectacular palacio existe desde el siglo XVI, aunque en diversas oportunidades ha sido objeto de reformas y restauraciones. Es el edificio más importante del centro de Sintra y se distingue fácilmente por las dos enormes chimeneas que se ven desde la lejanía. En el interior resguarda opulentos salones, muchos de estilo mudéjar. Muy buenos días, mis chamos, desde tempranito hoy me encuentro en la calle porque vamos a seguir recorriendo la ciudad de Sintra y esta vez vamos a ir en tren desde Lisboa. Llegar a Sintra desde Lisboa es muy sencillo ya que hay una línea directa que conecta la ciudad con Sintra. Pueden tomar el tren en la estación Oriente, que es la estación más grande de acá de Lisboa. Sin embargo, también pueden tomar en las estaciones Roma, Entre Ríos y Sete Campos, que están más cerca del centro. Si vienen a Sintra, asegúrense de quedarse en la estación Sintra, ya que existe otra estación que se llama Portela de Sintra, que se encuentra un poco más lejos del centro histórico. El bus 434 es el que deben tomar para llegar al Palacio da Pena y se toma cerca a la estación de Sintra, solo deben preguntar dónde es. Bueno, mis chamos, ya llegué al Palacio da Pena. Ahora vamos a subir, desde la entrada hay que subir un pedazo y bueno, vamos a conocerlo. No se les ocurra venirse caminando, sobre todo si tienen poquito tiempo, porque la verdad son aproximadamente 20 minutos en autobús hasta aquí, así que paguen el bus. Una cosa bien interesante acá en Sintra es el Parque da Sintra, que es donde se encuentra instalado este palacio. Este parque es artificial, ya que la mayoría de las plantas fueron traídas de todas partes del mundo para darle vida a este precioso lugar. Así que la mayoría de las plantas que van a ver aquí no provienen de acá y es bien interesante porque es como trasladarse a otro lugar del mundo. Este espectacular palacio fue construido en el siglo XIX y es de estilo romanticista. Es muy bonito y agrupa muchos estilos arquitectónicos de todo el mundo. Los colores están espectaculares y provienen de la última restauración del palacio. Eso sí, vengan muy preparados porque de verdad tienen muchas escaleras, muchas subidas y de verdad duele un poquito. Pero cuando llegas es tan espectacular que se te olvida todo el cansancio.
En el año de 1836, el príncipe Fernando II de Portugal ordena la construcción del Palacio da Pena para obsequiárselo a su esposa María II de Portugal. Así que este precioso palacio fue un regalo de amor. Tiene una forma muy irregular y muchísimos jardines, desde los que se tienen algunas de las vistas más espectaculares de todo Portugal, pues se encuentra en un impresionante espacio natural. Curiosamente, este espectacular palacio fue construido sobre un antiguo monasterio, un monasterio de Jerónimos, así que la parte principal está dispuesta como un claustro y está bien bonito. El interior del palacio es mucho más modesto que sus exteriores y se encuentra lleno de habitaciones con una hermosa decoración propia de los siglos XIX y XX. Bueno, mis chamos, y ahorita estoy terminando la visita al Palacio da Pena y debo decirles que vale muchísimo la pena. Si no les gusta mucho el palacio, que a lo mejor les parece un poco falso, les juro que las vistas valen muchísimo la pena. Otro de los lugares que ver en Sintra es el Castelo dos Mouros. Aunque este castillo data de la Edad Media, mucho de lo que vemos hoy es parte de la reconstrucción llevada a cabo por Fernando II. Aunque el castillo es más que todo una enorme muralla, lo más llamativo de él son las impresionantes vistas que tiene a Sintra y al Palacio da Pena. El último lugar que vamos a visitar en este recorrido por Sintra es el Palacio Nacional de Queluz, que está más cerca de Lisboa que incluso de Sintra, pero que forma también parte de este complejo cultural. Para llegar al Palacio de Queluz es bien sencillito, tanto de Sintra como de Lisboa, porque hay trenes directos desde las estaciones de estas dos ciudades. Since 1995. El espectacular Palacio Nacional de Queluz es el palacio barroco más importante de Portugal. Este bello palacio fue construido en el siglo XVIII a la moda de los grandes palacios europeos, como el de Versalles. Pero, aunque es mucho más modesto, es simplemente espectacular. Está lleno de increíbles salones como el precioso Salón de la Música. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on you for so long, and it's killing me to see you there with a broken heart. If you knew, I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on coming like a wrecking ball, crying on me, saying
encontramos en uno de los espacios más espectaculares de acá del Palacio de Queluz, que es el Salón del Trono. Miren esta belleza de lugar, está increíble. Bien increíble como ya en el siglo XVIII la gente se metía para dañarte tus fotos o tus pinturas, como esta niña de acá. Después de conocer el palacio vamos a visitar los jardines, que se ve que están bien bonitos. Vamos a ver el canal de los azulejos, que es muy famoso acá, y también unas fuentes que algunas están en restauración. Muy mala suerte la mía, como siempre. Los jardines del palacio también son hermosos, especialmente el canal de los azulejos y los laberintos con preciosas fuentes. Sintra es uno de los rincones más increíbles de Portugal. Espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Chao, mis chamos.